Muchas gracias. Espero que puedan aplaudir también al final. Porque al principio es fácil, ¿vieron? Yo cuando leen todos estos currículums y esta cosa, me pellizco y digo, pero estoy vivo, ¿no? Sí, todavía estoy vivo. Eh, Me pidieron primero que hablara de las artes en Occidente. Yo dije que es imposible en una hora hablar de las artes en Occidente. Entonces dije artes plásticas. Y en muchos lados figura como artes plásticas, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque yo no puedo acá traer un trozo de Bach y que lo escuchemos todos para ver qué era la música barroca, ¿no? Entonces me voy a dedicar a la parte pictórica, que es así, la vemos, y es donde se inicia realmente y donde tenemos testimonio, porque no tenemos testimonios de la música del principio de los cristianos, ¿no? Que era lo que cantaban en aquel momento, cuál era la melodía. La literatura es un poco más fácil, ¿no? Porque tenemos ya la literatura, tenemos bastante literatura, pero imagínense si tenemos que hablar qué sé yo, de la Divina Comedia y de todas esas obras que están saturadas de comentarios bíblicos, o del Quijote. Juan Monroy escribió un libro sobre la Biblia en el Quijote. No podemos hacerlo. Entonces me voy a dedicar a las artes plásticas. Eh, Dios es un gran artista y toda la creación, en su falta de reiteración, Dios no hace nunca dos obras iguales, ¿no? Hay miles de millones de rosas, pero no hay dos que sean iguales. En el equilibrio y en la originalidad que tiene Dios está mostrando que es un gran artista. El salmista dice que lo hizo todo hermoso en su tiempo. En el libro de Eclesiastés, todo hermoso en su tiempo. El primer versículo de Génesis ya dice que Dios creó y después dice que Dios hizo. Y hay una diferencia entre Dios creó y Dios hizo. Solamente la palabra creó, como sacar de la nada, como ex nihilo, aparece solamente 3 veces en el libro de Génesis, en el primer capítulo de Génesis. Hizo aparece muchas más veces. Cuando aparece la palabra creó en el original, me estoy refiriendo al original hebreo, cuando aparece la palabra creó, quiere decir que Dios sacó algo de la nada, no existía y existió en ese momento, por ejemplo la materia. Si ustedes van a Lavoisier, Lavoisier dice la materia es eterna. No, de algún lado salió la materia, ¿no? Entonces la Biblia dice creó, Dios la sacó de la nada. Pero después con ese material Dios construye. Él tiene palabra creadora y tiene palabra ordenadora también. Él puede sacar de la nada y puede ordenar lo que está. Entonces esas dos palabras aparecen en el libro de Génesis y demuestran que Dios es un artista. A diferencia del hombre, el hombre no tiene la palabra creadora que puede sacar de la nada. El hombre tiene que trabajar siempre con los materiales que tiene y construye de acuerdo a lo que está a su alrededor. Ahora, en el libro de Éxodo ya se habla de Dios usando artistas, no solamente usando artistas. Para el tabernáculo Dios inspiró espiritualmente a un hombre para que hiciera toda labor primorosa de arte, ¿no? Quiere decir que Dios es un Dios que ama el arte. Y puso los límites al arte. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás ante ellas. Y este es el énfasis del mandamiento. No te inclinarás ante ellas. Yo pensaba que si mi abuelo me ve hablando de arte en este momento, se desmayaría y pensará que soy un apóstata. Porque como viejo italiano criado en la idolatría católica, él recibía un almanaque de los Estados Unidos con una figura de la Biblia y lo rompía, decía, esto es idolatría, ¿no? Bueno, tenía un concepto bien extremista en ese sentido. Pero Dios puso el límite en cuanto a la adoración. Pero Dios hizo arte, mandó a hacer arte figurativo. Que hay algunos que dicen no hay arte figurativo. No, en el Antiguo Testamento hay arte figurativo. Los querubines del arca, por ejemplo, es arte figurativo. El detalle del candelero es arte figurativo. En el templo se esculpieron querubines en las paredes y mandó a hacer la serpiente de bronce. Después, bueno, tuvieron que destruirla porque la habían convertido en idolatría. Pero eso habla de que en la mente de Dios el arte es una de las cosas estimables. Por supuesto que el arte occidental que se forja a la sombra de la Biblia. La pintura es lo que vamos a hablar hoy, pero la música, ustedes tienen a Palestrina, Corelli, Bach, Händel, Mendelssohn, y podemos seguir, ¿no es cierto?
En literatura mencionamos a Dante, al Quijote, pero también la obra de Fray Luis de León, los autos sacramentales, ¿no? Muchos de ellos anónimos, otros de Calderón de la Barca, todos tomados de la Biblia. Y Chesterton, Lewis, Tolkien son hombres que conocían la Biblia y que transmitían en su obra la Biblia. El teatro en la Edad Media estuvo ligado a la iglesia, ¿no? Quiere decir que estuvo ligado a la Biblia. El arte de la Edad Media era un arte que en las grandes festividades iban carromatos grandes que presentaban los artistas, la gente se sentaba alrededor de la iglesia, pasaban los carros, representaban, después la gente no se movía, pero se movía el carro, ¿m? Y daban la obra para la otra parte, y entonces venían estos, y había un diablo que con una vejiga con piedritas adentro golpeaba a los que se dormían, ¿no? Y así que el arte estaba presente aún, el arte dramático que aparece en la Biblia. El libro de Job es un libro épico. El libro del Cantar de los Cantares es un libro dramático. Hay diferentes personajes que van hablando. Ahora, en la arquitectura lo mismo, el arte gótico. Fíjense un detalle. Francia desde el año 1050 hasta el año 1350, 300 años, movió en piedra para hacer las catedrales góticas más piedra que todo Egipto en todos los periodos, para hacer estas catedrales góticas. Piensen ustedes, por ejemplo, que la Catedral de Notre Dame, ustedes pueden en el crucero edificar un edificio de 10 pisos y no llegan al techo. En la Catedral de Colonia, las agujas tienen 160 metros. ¿Cuánto tiene el obelisco? 66 metros. Tiene 150 metros. En Notre Dame la hicieron cuando la ciudad de París tenía solamente 5.000 habitantes. Eran casitas todas de madera. Levantaron la catedral para 10.000 personas, el doble de los habitantes, pensando en el futuro. La empezaron en el año 1000, Napoleón le colocó las bisagras a las puertas. Y fue una obra justamente arquitectónica que se hizo no con los esclavos como tenían los egipcios, sino como un movimiento de fe. Yo no voy a abundar en esto, pero por ejemplo, lean ustedes la historia de la Catedral de Chartres, que en Chartres un rayo la destruyó y el pueblo se reunió y contrató a todos los picapedreros y armaron un campamento alrededor de la catedral y los alimentaron porque necesitaban tener un lugar que honrara realmente a Dios. No desechemos la historia, porque a veces cuando llegamos a los 500 años de la Reforma creemos que el cristianismo empezó ahí. No, empezó antes. Y es bueno que recorramos esa parte de la historia. Ahora vamos a empezar entonces con la parte pictórica hoy, y voy a aclarar 2 o 3 cosas. No es el coso que tengo que manejar. A ver. Lo tengo acá. Esto es muy común en mí, perder todas las cosas. Vamos a ir a la primera diapositiva con una frase de Ruskin. Me imagino que muchos de ustedes conocen de arte y otros no tanto. Voy a hablar también para los que no tanto. Ruskin dice, las grandes naciones escriben su autobiografía en 3 manuscritos. El libro de sus hechos, el libro de sus palabras y el libro de su arte. Nos paramos acá. El libro de sus hechos son las cosas que hacemos. Ahí estamos escribiendo la historia. Después el libro de las palabras es la historia que escribimos, que no tiene muchas veces nada que ver con lo que uno vivió. Yo tengo ya 71 años, lo que quiere decir que viví un pedazo grande de historia argentina. Ya me cambiaron un montón de parte de la historia, Ya me las cambiaron. Lo que quiere decir que el que seguía únicamente por los libros y no vio la realidad, hay una diferencia entre la realidad y el libro. Pero se escribe en otro libro, que es el libro del arte. Y dice algo interesante, dice, no se puede entender ninguno de esos libros sin leer los otros 2. Pero de los 3, el único fidedigno es el último, el arte. Es el único donde ustedes pueden llegar a ver la verdad de lo que pasaba.
Ustedes lean los libros que cuentan las guerras de España, guerras donde triunfaron, una maravilla. Vayan después a ver los dibujos de Goya y ahí van a ver la verdad de la guerra. Lo que no dicen los libros. ¿Mm? Esa realidad aparece en el arte. Ese es el libro verdadero. La guerra es eso que pintó Goya, no lo que dice el libro, el heroísmo y todo eso. Goya, que era un republicano que deseaba que terminara la monarquía en España para que entraran los franceses, porque los franceses eran libertad, igualdad y fraternidad, entraron los franceses y empezaron a fusilar campesinos. Y ustedes ven el cuadro ese del 2 de mayo, del 1 y el 2 de mayo, los dos cuadros hay que ver que están juntos. Ustedes ven esos dos cuadros en el Museo del Prado y se dan cuenta, esto es la guerra y esto fue la llegada. Y ahí está la sinceridad de un republicano que anhelaba que llegaran los franceses, pero que sin embargo tuvo la valentía de decir, pero fue esto lo que hicieron. El arte reveló eso. El arte va revelando todas esas cosas. Quiere decir que nosotros tenemos en el arte un reflejo de la verdad de lo que pasa en la sociedad. Ahora, vamos a empezar con una obra moderna para entender lo que queremos decir. Ahí está. ¿Qué es lo que se ve? Una pipa. Pero debajo el Magritte escribió, esto no es una pipa. Quiere decir que nos desmiente a todos. Esto no es una pipa. ¿Qué quiso decir Magritte con esto? Me imagino que ninguno de los que está aquí fuma, ¿no es cierto? Pero si hubiera alguien que fuma, yo lo invito a que fume con esta pipa. No podría, porque esto es la representación pictórica de una pipa. No es una pipa. Las obras de arte son eso, son una representación pictórica, artificial, creada por alguien para expresar algo. Entonces es una construcción arbitraria que refleja a una persona y que no refleja la realidad, sino refleja lo que él siente frente a esa realidad, la forma de ver él esa realidad. Por eso cuando uno se para frente a un cuadro en un museo, yo a veces me río cuando voy a los grandes museos, este año estuve en 2 o 3, la gente entra, el turista entra al Louvre y empieza, ¿dónde está la Gioconda? La Gioconda, la Gioconda, la Gioconda, y llega, la ve y se desilusiona y se vuelve. Y pasó al lado de obras magníficas y no las vio. Porque no se puede mirar así de pasada. La obra, uno tiene que pararse delante y a pesar de que uno la conozca, tiene que estar mucho tiempo frente a esa obra para entender qué fue lo que quiso transmitir el artista. Quiero decir, cuando uno va a un museo, algunos me dicen, te acompaño a un museo. Digo, por favor, no me acompañes. Pues nos vamos a pelear, porque yo me paro frente a un cuadro y estoy 1 hora mirando. Entonces la persona que está ahí dice, ¿qué está viendo? Y si ya lo vimos. No, es que justamente si me dan un libro, yo me tengo que parar y leerlo, y el cuadro también es un libro donde se lee. Vamos a tratar de mirar eso, esa construcción para ver qué es lo que pasaba. Y creo que para entender el impacto de la Biblia hay que mirar un poco el arte anterior. Y entender esto, que el arte no es realista. Este señor que dibujó esto no es que no sabía dibujar y no sabía de proporciones. Sabía perfectamente de proporciones. En general el hombre de Occidente ama o busca en el arte la relación que hay con la realidad. Entonces dice, es muy lindo, parecía que estaba vivo. No, claro, ve un cuadro de Picasso y se muere, porque cree que es un garabato, ¿no es cierto? No, el arte refleja el pensamiento de una época. Este es el emperador Justiniano. ¿Por qué es tan grande? Porque es lo más importante en ese momento. Entonces el tamaño marca la importancia. Y ese que está ahí mirando asustado, ¿quién es? Es el arquitecto que está haciendo la catedral. Lo que está ahí no es una maqueta, es la catedral.
está edificando la catedral. Y le está dando órdenes Justiniano. Ahora, ¿por qué es chiquito el arquitecto? Porque es mucho menos importante que el rey, ¿no? Entonces, están hablando aquí de jerarquías. ¿Por qué está vestido así Justiniano? Porque es el rey y es el que pone el dinero. ¿Y por qué está vestido en esa forma? ¿Por qué el rey puede manejar todas las cosas y el arquitecto tiene que subir a una escalera? Es decir, están marcando jerarquías, aparecen las jerarquías. Entonces, con esto más o menos tenemos una idea como para meternos en el arte y la Biblia. ¿En qué mundo empieza todo esto? Empieza en el mundo griego. Este es el Apolo del Belvedere, es griego, se lo descubrió hace unos años atrás y está en este momento en el Vaticano, el Apolo del Belvedere. El Apolo del Belvedere se puede tomar como una figura, por lo menos así lo tomaron también en el Renacimiento, como una figura típica del arte griego, que hacía un énfasis en la figura humana, en el cuerpo, en la perfección del cuerpo. Todo el arte griego es perfección del cuerpo. El arte romano se parece bastante al arte griego. Los romanos fueron conquistados culturalmente por los griegos. Ellos conquistaron militarmente, pero culturalmente admiraban a los griegos. Usaban el griego como lenguaje culto. En la cruz de Jesús estaba latín, hebreo y griego. Quiere decir que fueron conquistados culturalmente. En esa conquista cultural copiaron también el arte, pero le cambiaron la cabeza. En vez de poner la cabeza de los dioses, ponían la cabeza de los emperadores. Entonces, esta figura de aquí es un emperador, pero si ustedes le sacan la cabeza, todo esto puede ser un dios griego. Y le pusieron los símbolos del poder. El águila, que es una constante. Todos los imperios usaron el águila como uno de sus signos, ¿no es cierto? Está en los Estados Unidos, estuvo en el pasado, siempre está el águila. También muestra el arte griego en el tiempo, muestra la evolución moral del pueblo. Fíjense ustedes, en el siglo VI a.C., esta es una mujer griega, así las esculpían. Pero en el siglo I ya el velo había caído y ya se veía el cuerpo. Y en el siglo I llegamos a esto. Esta es la Venus Calipigia. ¿Qué es esa Venus? Que en este momento está en un museo en Nápoles. Que hacían un concurso de nalgas, donde iban al templo a exhibir las nalgas para elegir la mejor, un bikini open de aquella época. ¿Se da cuenta? No hay nada nuevo bajo el sol. Quiere decir que este era el mundo de los griegos. Si ustedes miran la perfección de lo que nosotros llamamos la Venus de Milo, no sabemos si es Venus o no es Venus, porque cuando la descubrieron, la encontraron al lado de un Apolo y dijeron, tiene que ser Venus, y pusieron Venus. Pero la Venus de Milo tiene lo que ellos entendían como la perfección física. Y aquello también es la perfección del trasero, me imagino, para ellos, ¿no es cierto? Es lo que ellos hacían, lo que ellos veían. Llega el cristianismo. Este es digamos que esto que nosotros vimos es el arte sobre la superficie. Sobre la superficie. Ahora bajamos a las catacumbas. Y cuando bajamos a las catacumbas, ahí nace el arte cristiano. Es decir, ahí empiezan los cristianos a producir arte. ¿Y cuál es la característica del arte cristiano? El arte cristiano es un arte que se arma, aquí están las catacumbas eran cementerios que había en Roma. Roma están construidas en la tofa es un tipo de piedra que es fácilmente trabajable, entonces hacían galerías y subterráneos, y ahí se enterraban a los muertos, ese lugar era sagrado, por lo tanto no se podía hacer guerra, ni batallas, ni condenar a nadie en ese lugar, y parecería que muchos de los cristianos eligieron ese lugar, porque era el lugar donde tenían mayor comodidad. Allí enterraban sus muertos y entonces tenían una cantidad de tumbas y ahí comenzaron a dibujar, allí comenzaron a pintar, ¿no? Fíjense esto. Acá
el que lo crea, no está pensando en el cuerpo, está pensando en otra cosa. Está pensando en la oración, en la actitud espiritual. Lo que quiere decir que acá ya tenemos el cambio que se produjo. Ya no estamos en lo físico como central, sino en lo espiritual como central. Esto va a ser una de las características del arte primitivo y el paleocristiano, pensar en lo espiritual. Debajo, ¿qué es lo que tenemos? Debajo tenemos la última cena. La última cena, Jesús está en el medio y acá hay un manto que lo diferencia y están los discípulos. Ahora fíjense que Jesús tiene una cercanía humana con los discípulos muy importante. Él estaba junto con ellos. Y todas las imágenes que ustedes tienen de Jesús en las catacumbas lo muestran en esta forma. El arte cristiano primitivo es justamente muestra un Jesús cercano a los hombres, muy, muy cercano a los hombres. Y por supuesto que este arte tenía una finalidad, que era una finalidad didáctica. La mayoría de los que se convertían eran analfabetos, entonces había que fijarles las historias bíblicas. ¿Cómo se las fijamos? Y se las fijaban a través del arte. Fíjense, esta es la mujer que tomó el manto de Jesús. Esta es la samaritana sacando agua del pozo. Este es un ágape cristiano, no es la última cena, sino un ágape cristiano. Así se reunían los primeros cristianos. Estos son los tres jóvenes en el horno de fuego. Este es un tema que se repite porque ellos estaban pasando por la persecución. Entonces estos temas eran temas repetidos continuamente. ¿Sí? En Roma, en la catacumba de San Calixto, de Santa Domitila, hay 2 o 3 de estas catacumbas. De ahí fueron tomadas esas imágenes. Sí, ahí todavía se pueden ver. Si ustedes van al sur, van a Sicilia, hay catacumbas cristianas, con vestigios cristianos, pero asombrosamente, yo me asombré cuando llegué allí, porque están talladas en la piedra. Quiere decir que estas es muy fácil, porque ustedes agarran un pedazo de tofa y con la mano pueden moldearla. Pero allí abajo no, abrieron catacumbas a fuerza de sangre, ¿no? Del hombre. Y ahí también hay arte cristiano. Y dejé para lo último aquí, que es la Virgen María. Y es una matrona romana con un nene, nada más, ¿no? No hay algo que realmente la distinga todavía. Todavía seguimos teniendo eso. Ahora, hay un tema que es recurrente en las catacumbas. Cuando uno llega a las catacumbas cree que va a haber pescaditos por todos lados, ¿no es cierto? No ve pescaditos por todos lados. Eso hay que tener cuidado con Hollywood, porque en general eso forma parte de las películas y las novelas. El ictus está, ¿no es cierto? El ictus está, pero no ha proliferado tanto como nosotros pensamos en nuestra imaginación. Pero sí hay un tema que es constante en las catacumbas y que les voy a mostrar unos cuantos de estos para que ustedes se den cuenta, que es el tema del buen pastor. Son diferentes épocas, ¿no? En los primeros 300 años. Ya cuando llegamos al final de los 300 años, ya tenemos esta escultura. Fíjense que seguimos con el mismo tema de que el cuerpo es secundario en la visión del artista. Pero hay algo que es interesante. Miren la atención cuando usted compara esto. Es la cabeza de la oveja. ¿Ve que está levantada? Siempre, siempre. ¿Por qué está levantada la cabeza? Porque ellos decían, abajo, las abejas que están acá, forman parte de lo que llamaríamos la iglesia militante, todos nosotros. Pero arriba está quien partió, que está con el Señor. Y está vivo todavía. Hay vida allá. Entonces había que subrayar eso, y aunque sea exagerado, es exagerada esta oveja, ¿no? La forma que mantiene la cabeza. No importa, porque esto trata de dar un mensaje espiritual, no un mensaje artístico. Es didáctico, me está enseñando algo. Entonces me está enseñando lo que es la vida de abajo y lo que es la vida de arriba.
esto es muy importante porque una de las cosas que dice Gibbon entre las causas por las que cayeron el Imperio Romano, ustedes saben que es uno de los grandes misterios de la historia porque cayó, se sigue discutiendo hasta el día de hoy, una de las causas que yo creo que es fundamental y que a muchos se le pasa por alto, es, dijo, ellos trajeron la esperanza. Los romanos trajeron la esperanza. Dice que los cristianos le llevaron la esperanza a los romanos. Usted dice, ¿cómo no tenían esperanza? Busquen una colección de epitafios de los primeros siglos de los romanos. Fui y ya no soy nada. Un sentido de intrascendencia, porque habían dejado de creer en sus dioses, que era tremendo. Tremenda la destrucción para adentro. Yo tengo una colección de epitafios de los romanos de esa época, que usted los lee, y es el descreimiento total. La muerte como final. La vida como un sinsentido. Y llegan los cristianos desde abajo y empiezan a decir, no, hay vida más allá. Es que la ovejita de arriba está viva. Esta es la fuerza del cristianismo en ese momento, la fuerza de la esperanza. ¿Por qué vencen? Vencen porque ellos traen esperanza y porque los otros han perdido la esperanza. Y yo creo que este es un tema fundamental, porque siempre se buscan razones políticas, sociales, económicas, y no se buscan las razones espirituales que hacen que un imperio caiga. Y las razones espirituales por las cuales la fe puede seguir adelante. Ahora, hay un tema que sin embargo no aparece en las catacumbas, que es el tema del Cristo crucificado. El Cristo crucificado no aparece en las catacumbas. El primer Cristo crucificado de la historia es este que tenemos aquí, que es un grafiti con la cual se burlaban de los cristianos. Para que se vea bien, es un burro crucificado. Y entonces es el tema, el escrito dice, Anaxímenes alaba a su Dios. La burla era esta, ¿no? Está alabando a su Dios. El crucifijo está ausente del arte. El Cristo crucificado, no la cruz. La cruz es otra cosa. El Cristo puesto sobre la cruz está ausente del arte cristiano hasta el siglo IV. ¿Por qué está ausente? Y les voy a mostrar las cruces que hay, ¿no? Fíjense, ahí hay una cruz. Acá hay un Cristo tomando la cruz. Pero es un Cristo victorioso con la cruz, ¿no? Hasta que llegamos al Cristo crucificado. Esto está en el Museo de Londres, es un marfil pequeñito, muy chiquito, donde aparece el primer Cristo crucificado, el primer Cristo crucificado del arte, es este. Acá está Judas ahorcado y acá está Jesús crucificado. Siglo IV, estamos en el siglo V. Y se disputa todo esto con la puerta de la iglesia de Santa Sabina en Roma, que tiene una puerta del siglo V que también tiene al Cristo crucificado. Si tienes un familiar querido que injustamente lo llevaron a la silla eléctrica, difícilmente tengas en tu casa la foto de una silla eléctrica con tu familiar muriendo allí. Entendemos cómo es lo que quiero decir, ¿no? Es decir, no lo ponían porque la cruz era algo ignominioso, pero no era que no creyeran y que no hablaran de eso, sino que preferían subrayar al Cristo que triunfaba sobre la muerte, sobre el Cristo sufriente que fue fundamental en el barroco y en la contrarreforma. El arte de la contrarreforma sí, subrayó bien el Cristo este. Quiere decir que tenemos acá los dos primeros crucificados. Allí en el siglo V, el arte toma un viraje tremendo, muy fuerte, que se ve sobre todo en las catedrales de la época. ¿Y dónde está el viraje? Está en esto. Esta es la iglesia de Cefalú en Sicilia, pero hay varias iglesias de estas, ¿no es cierto?, que tienen al Pantocrátor. La iglesia de Monreal también tiene esto. Este es el Señor del universo. Es tremendo, ¿eh? Yo he estado en esta iglesia sentado mirándolo y es intimidatorio.
por el tamaño que tiene, por la forma en que está mirando y por los ojos que están clavados sobre la gente. Este es el Cristo del imperio. El imperio necesitaba un Cristo, no que estuviera cerca de la gente, sino que estuviera por encima de todo. Y porque ellos se sostenían porque eran gobierno por derecho de Dios. Constantino era eso. Dios lo había levantado y ahí empiezan a cambiar la escatología y empiezan a cambiar también la historia. El cristianismo se hizo oficialista, diríamos hoy, ¿no? Se hizo oficialista. Y la teología oficial decía que Cristo levantó a Constantino y lo sostiene para darnos la libertad que nosotros tenemos en este momento, para establecer el reino, y Constantino es un ungido de Dios. La historia de Eusebio, en ese sentido, es una historia oficial. Y hay que leerla como una historia oficial, ¿no? Quiero decir que ya en el arte me está diciendo que el Cristo que yo vi al principio, cercano, el buen pastor que me pastoreaba, ha cambiado por el Señor del universo, el Cosmocrator, que está allí arriba y está gobernando a todos. Ahora, no es que los otros no creyeran en Cristo como Señor del universo. El arte pone el énfasis sobre lo que está pasando. Y lo que está pasando es que todo el imperio quiere apoyarse justamente en esto. Y esto es lo que va también a permear todo el arte imperial y todo el arte bizantino. Yo tengo que ir rápido porque estamos, no sé cuánto tiempo se fue, pero... Sí, no, pero cuando me avise ya terminó y me... Bueno, entonces vamos a ir del siglo V al siglo XI en el arte imperial, ¿sí? Donde vamos a ver que el arte acá cambia y acá tenemos ya las figuras casi coaguladas. Son figuras que no tienen, son símbolos más que figuras. Están como coaguladas, no se mueven, están almidonadas, plastificadas en eso, ¿no? Todo el arte de aquel tiempo. Y fíjense ustedes un detalle, que todas tienen dorado. Dorado es el cielo, es lo que tenemos que aspirar. Esto es lo que tenemos que aspirar, al cielo. El asunto es que tenemos que levantar los ojos hacia arriba y mirar esto. Acá tenemos a la Virgen y el niño, que están, y lo mismo acá Jesucristo, y acá otra Virgen, también de la misma época. Como el niño hay que poner su madurez, entonces le dan la dimensión de un hombre. Ustedes saben que para dibujar un hombre necesitamos, un hombre mide 8 cabezas, ¿no? 8 cabezas se repiten y le da la dimensión. Para dibujar un chico, 5 cabezas. Chico, con eso se busca la proporción. Estoy hablando groseramente, ¿no? De esto. Disculpen los que a lo mejor son especialistas en arte y me escuchan decir eso, pero tengo que hablar para todos. Entonces, 8 cabezas y 5 cabezas, ¿sí? De repente hay algunos, como el Greco, que ponen 12 cabezas porque alargan la figura, pero eso ya es estilo, ¿no? Es el estilo de él. Acá ustedes se dan cuenta que el bebé tiene, sobre todo, tiene 8 cabezas. ¿Por qué? Porque es adulto. Porque no es el bebé, es el símbolo del bebé. Están simbolizando algo y todo está puesto en el cielo. Aquí desaparece durante mucho tiempo la naturaleza en la pintura cristiana. Desaparece la naturaleza, parecería que la naturaleza no existe hasta que llega Francisco de Asís y le hace bajar los ojos y le dice, ¿esto también existe? Hasta ese momento el arte ha perdido el contenido que tenía y cuando aparece en la naturaleza aparece en una forma totalmente secundaria. Y entonces pegamos un salto hasta el año 1280 y 1310. La Virgen en el trono y la Virgen de todos los santos, Dionisanti. La primera es de Cimabue. Cimabue, fíjense un detalle que creo que es importante con lo que hemos visto. Dijimos, los tamaños dan las jerarquías. Si los tamaños dan las jerarquías, María es superior a los ángeles. Y es superior a todos los santos que están acá abajo, que pueden ser los 4 evangelistas o no se sabe muy bien. Quiere decir que acá tenemos una figura que se ha exaltado en una forma desmedida. ¿Por qué se hizo esa exaltación en forma desmedida?
porque había que contrarrestar a las Venus de allá. Y entonces se necesitaba levantar una figura que fuera la contrafigura. Y se empieza a exaltar la figura de María como el contraste con la Venus Calipigia que vimos antes, ¿no es cierto? Es el contraste. Y esa exaltación llega un momento que pierde el nivel y que olvida qué es y empieza a jerarquizarse, y acá tenemos ya la jerarquización grande, también acá todos coagulados. Fíjense que esta cabeza no es real, no es humana, no es humana. La forma y el gesto en que está presentando al chico no es humano. Sin embargo, acá aparece el Giotto, y el Giotto es el que le da vuelta al arte cristiano. ¿Por qué? Porque el Giotto empieza, esta cara se piensa que la sacó de la realidad, que buscó un modelo para poner esa cara. Él ya se va acercando lentamente, en la Virgen de Ognissanti, se va acercando a un arte mucho más, más cercano a nosotros, más cercano al Renacimiento. El que abre el camino al Renacimiento es el Giotto. Y lo llaman al Giotto para muchas cosas, por ejemplo, la basílica o la iglesia de Asís, donde está la historia de San Francisco de Asís, la pinta toda él. Y ahí se nota la lucha que él tiene entre el pasado y el futuro, ¿no es cierto? Y hay muchos de esos frescos que tienen allí que uno nota que él no se decide a dejar las jerarquías por las medidas y todo eso, pero no rechaza la humanidad y muestra a la persona no simbólica sino humana. Bueno, esto es para observarlo detenidamente, ¿no? Pero fíjense ustedes, por ejemplo, en esta, la mano de la Virgen, ¿no? Cómo está, y la mano de acá se parece más a la mano de una madre, mucho más. Lo mismo el rostro y la actitud. Ahí empieza el Giotto a cambiar el asunto, y llegamos a que es la adoración de los magos. Había pasado el cometa Halley, intenta él dibujar la estrella de Belén como si fuera el cometa Halley. No sé si le salió bien porque no estaba yo allí, pero si no se lo explican, a usted le parece que es cualquier cosa menos el cometa, ¿no? Ahora, fíjense ustedes, la forma en que el mago se inclina delante de Jesús, y acá dejó la corona, dejó el ángel que está custodiando, ¿no? Y hay una profunda humanidad ya en todos. Pero lo más notable de todo esto, y por eso es que este cuadro ha sido puesto como ejemplo, ¿no? Es esta parte del cuadro. Vamos a hacer un poco el pedacito ese. Todos están mirando al niño, pero hay alguien que es el cuidador de los camellos, que es el más humano de todos, porque él no se distrae. Fíjense la mirada que tiene. Él está mirando al camello a ver qué es lo que pasa. Y los demás están. Ahora, él lo hace porque, el Giotto lo hace porque se presenta un contraste. El centro de atención es eso, y esto está subrayando el centro de atención. Pero lo que está mostrando también es lo otro, ¿no? Que hay algo que es humano en todo esto. Y que hay alguien que trajo los camellos y que los está mirando y que está preocupándose por los camellos. La cara esta es una de las caras que rompe realmente con el pasado. Esta cara rompe con el pasado. Vamos un paso más adelante porque cuando me dijeron 20 minutos... Y acá ya tenemos la ruptura total con Fra Angelico. Fra Angelico tiene algo que es increíble, que nadie sabe cómo lo hizo, que son los celestes. No hay ningún cuadro que pueda reflejar en la reproducción lo que son los celestes de Fra Angelico. Únicamente su discípulo, Fray Filippo Lippi, que fue discípulo de él y que pintó junto con él, tiene el mismo celeste. Usted sabe que los colores los fabricaban ellos y guardaban el secreto con todo, y son colores que han permanecido hasta el día de hoy. En el anterior ya se notaba que estaba descascarado. Estos no, estos se mantienen totalmente. Aquí está la historia de la redención, la caída.
Miren, el palacio este con estas líneas subraya 3 mundos diferentes. Este es el mundo de la caída, Adán y Eva agarrándose la cabeza y saliendo, el ángel Gabriel anunciando, la Virgen recibiendo el llamado en un palacio renacentista. Siempre ellos lo pintan de acuerdo a la gente de su tiempo, ¿no? Y por otro lado el Espíritu Santo, que está aquí saliendo de Dios, está aquí bajando, ven acá hay una palomita dibujada que está bajando y acá ya está parado porque el Espíritu Santo está haciendo ya la obra. Quiere decir que está el principio de la redención. Por causa de esto está pasando esto. Como respuesta a esto, que es la caída, está comenzando la historia de la redención. Y una costumbre de los de aquel tiempo que era contar las historias como si fueran una historieta. Entonces, acá está el casamiento de María y José, acá María y Elizabeth, acá está ya el nacimiento de Jesús, acá la presentación del niño y acá la muerte de María. Está toda la historia contada. 3 pertenecen a la Biblia y 2 pertenecen a la imaginación. Entonces, contaban tipo historieta. De esto se burlaba Leonardo da Vinci. Dice, parece una alacena. Parece que le hizo una cantidad de estantes abajo. Sigamos. Y llegamos a esto que es lo máximo con respecto a la Biblia. La Capilla Sixtina era un galpón que el Papa llamó a... Julio II llamó a Miguel Ángel y le dijo que le pintara a los 12 apóstoles para mostrar el poderío del apostolado. Si hay un artista cabeza dura fue Miguel Ángel. Miguel Ángel le dijo que no lo hacía, que no, le peleó con el Papa y el Papa le dijo, bueno, haz lo que querés. Listo, y lo dejó. Y pintó la Capilla Sixtina, menos mal que fue cabeza dura. Era terrible lo terco que era y se peleaba con todos los papas, por eso él llegó a no creer en el Papa. No creía ya. Julio II era más militar que Papa. La Capilla Sixtina es la Biblia completa. Si ustedes entran a la Capilla Sixtina van a encontrar la Biblia. Fíjense, por ejemplo, en el costado derecho, arriba tenemos la creación del mundo, en el costado derecho, tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el juicio final. Quiere decir que ustedes tienen la creación del mundo arriba, todo Génesis está, todo Génesis, los temas salientes del Antiguo Testamento y los temas del Nuevo Testamento. Si se paran la Capilla Sixtina, al cuadro de este lado que se corresponde a algo del Antiguo Testamento, tiene su par en el Nuevo Testamento del otro lado. Quiere decir, hay que mirar acá y hay que mirar acá. Por ejemplo, vamos a un tema. Este es el Perugino. Fíjense, acá está la circuncisión del hijo de Moisés. Y acá está el bautismo de Jesús. La circuncisión es lo que era el testimonio de que la persona era judía, hebrea, la marca. Acá el bautismo es, dentro del cristianismo, lo que marca que la persona es cristiana. Quiere decir que, para ponerlo en términos que no son bíblicos, para ellos era el rito de iniciación. Está de un lado y del otro. Así es todo, estos son del Perugino los dos. Así está toda la Capilla Sixtina. Vamos a mirar rápidamente un poco esto que es lo más conocido de la Capilla Sixtina. Osado, y por eso no habló con el Papa y no le dijo lo que estaba haciendo, y por eso cubrió el techo y pintaba sin que nadie lo viera, porque osado pintó la figura de Dios. Entonces, acá tenemos a Dios y acá lo tenemos a Adán. La vida se la está dando Dios. ¿Hay algún médico acá? No me siento mal, ¿pero hay algún médico? No, bueno, no importa. Si ustedes se fijan, fíjense que hay 2 ámbitos. Este ámbito es uno y este ámbito es otro. Este ámbito tiene algo que es una forma que es bastante extraña. ¿Se dan cuenta? Fíjense. Él había hecho disección
y sabía que allí estaba la mente y la inteligencia. Y entonces él le da esa forma porque esto es la mente y la inteligencia de Dios trabajando para crear. ¿Mm? Entonces le da la forma de un cerebro. Ahora, Adán está creado. Eva está todavía en la mente de Dios. Acá está lo increado, lo que Dios va a crear después. Eva lo mira a Adán, le gusta. Y detrás hay algunas figuras terminadas y otras no. Es decir, es lo que Dios va a ir creando. Algunas cosas va a ser primera y otras van a ir detrás. Por eso Miguel Ángel es un genio, ¿no es cierto? Porque dice un montón de cosas y hoy tenemos que ir rápido. Pero si no, a mí me hubiera gustado quedarme hoy todo el tiempo en Miguel Ángel, porque Miguel Ángel es un caso muy especial. Ahora van a ver por qué. Por supuesto que todo lo que nosotros, el centro es esto. Y el centro de todo esto es este espacio que hay acá. Los dedos no se tocan, porque el hombre no es la continuación de Dios. Si se tocaran, entonces estaríamos en el hinduismo. No, es alguien totalmente distinto, yo y tú. Entonces no se tocan los dedos acá. Pero hay algo que es la vida de Dios que llega hasta Adán. Acá parecería dos electrodos que van a la chispa, ¿no es cierto? Van a dar la chispa de la vida. Y él puso una mano débil que necesita y una mano fuerte que otorga. Bueno, este análisis lo pueden hacer en todos los cosos de... Vayan a la Capilla Sistina y vean todo, y van a ver el genio de Miguel Ángel en el techo. Y este es el juicio final. El juicio final son 360 figuras que pintó ya en su vejez bajo la influencia notable de Victoria Colonna. Victoria Colonna era una mujer influenciada por el protestantismo y empezó a hablarle de la justificación por la fe a Miguel Ángel. Y Miguel Ángel empieza a darse cuenta que Dios justifica por la fe, pero no puede decirlo porque está trabajando con el Papa. Entonces va a dejar algunos mensajes en medio de todo esto en su obra. Por ejemplo, que Pedro no está abriendo las puertas. A ver, vamos a ver más cerca. Pedro no está abriendo las puertas del cielo, está entregándole las llaves nuevamente a Jesús. La Virgen María, Jesús tiene un gesto de juicio, ¿no? Es decir, va a juzgar a los hombres. La Virgen María está cuidándose. Bueno, hay una cantidad de cosas así, y se nota los réprobos, y se nota también los réprobos que caen sobre este lado, y los que están subiendo. Es muy dramático el juicio final, y cada una de las figuras tiene un mensaje. Vamos a mirar específicamente una de las figuras, que es la parte donde están los que van al infierno. Caronte está con la nave, con el barco que lo lleva al infierno. A la gente va al infierno. Acá lo tenemos en grande. Él está, nadie quiere ir, entran forzados, pero tienen que ir al infierno. Y Caronte está allí, es un personaje de la mitología, guiando justamente a todos al infierno. Mientras que él pintaba, había un obispo molesto que iba a encordiarlo permanentemente. Y Miguel Ángel estaba harto de este obispo. Entonces, cuando descubrieron el coso, cuando el Papa dijo que había que verlo y descubrió el juicio final, lo había dibujado acá con una víbora alrededor del cuerpo en el infierno. Esto trajo un problema, el obispo fue al Papa y se quejó, porque estaba él en el infierno. Y el Papa le dijo, yo tengo autoridad en el cielo y en la tierra, pero en el infierno no. Y lo dejó allí. Así que quedó el testimonio del molesto que estaba metido en el coso con Miguel Ángel. Otra de las cosas interesantes para ver es esto. Ahí está San Bartolomé, que según la tradición fue desollado vivo, le sacaron la piel completa.
Si lo miramos de cerca, este es el autorretrato de Miguel Ángel. Él hizo su autorretrato en una figura vacía. Miguel Ángel, hay que leer la poesía paralelamente a esto, la poesía de Miguel Ángel. Miguel Ángel dice en un poema, vana es la pintura y la escultura. En lo único que puedo esperar es en la misericordia de Dios y en los brazos del crucificado que me reciban. Quiere decir que acá había algo espiritual que había pasado en él. Y él se dibuja ahí absolutamente vacío. Él va a llegar vacío. Todo lo que ha hecho, él siente que es vano para la salvación. Si ustedes miran, esta es una de las últimas piedades de Miguel Ángel. Esta piedad, que no tiene nada que ver con la primera piedad, ¿se acuerdan? La más famosa. Muestra, él la rompió después, porque tenía no sé qué problema el mármol y dijo, no va, la hizo pedazos, la tiró. Un sirviente le dijo si podía recoger los pedazos, recogió los pedazos, los guardó, se los vendió y el que lo compró entonces la reconstruyó. Le falta una pierna a Jesús, tiene para ensamblarla la pierna, pero parece que ese fue el problema por el cual Miguel Ángel la rompió. Pero sin embargo, queda como testimonio de que María Magdalena y María, la Madre de Jesús, son personajes secundarios aquí, totalmente secundarios. La gran figura es Nicodemo, que está sosteniendo, acá tiene la mano, sosteniendo a Cristo, la figura del Señor, sosteniéndola. Esta también es la cara de Miguel Ángel Viejo. Está detrás de Santa María di Fiore, en el Museo de Santa María di Fiore. Tiene un escrito bien interesante que dice, está basado en el Evangelio, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, porque él entendió que la muerte de Cristo era lo que le daba vida. Y se estaba agarrando del Cristo que muere para tener vida. Y él se sentía Nicodemo, el hombre que fue en secreto a Jesús, y fue de noche, pero que reclamó el cuerpo de Jesús. Esta es una de las últimas, ya tenía más de 80 años cuando la hizo. Y yo creo que esta estatua ya es la confesión de fe, ¿no?, de Miguel Ángel. Él está diciendo algo en cuanto a su vida y en cuanto a su muerte. Ustedes suman esto, más toda la poesía de Miguel Ángel, y se da cuenta que Victoria Colonna influenció positivamente en él. Y hay que estudiar entonces la espiritualidad de Miguel Ángel y la evolución espiritual que hizo Miguel Ángel. Se lo dejo como tema de estudio. Acá está el Tondo Doni, la familia, la Sagrada Familia de Miguel Ángel. Tema interesante. Acá hay una pared que divide el mundo antiguo con los dioses griegos, Juan el Bautista que está acá asomado y la familia cristiana de este lado. Allá está la corrupción de la familia. Acá está la familia según Dios. Y el límite lo marca Juan el Bautista, que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está. Y eso es una pared que separa lo antiguo de lo moderno. Ahora, él pinta a todos los dioses griegos vivos. Fíjense que están vivos, no son estatuas. Es uno de los pocos que en el Renacimiento los pinta vivos. Él dice, todavía tienen vitalidad, todavía pueden actuar. Está viendo que la corrupción era una de las cosas que le preocupaba en la segunda mitad de su vida. La corrupción estaba llegando, entonces alerta en esto, mostrando que hay una presencia que está, sin embargo, en el fondo y que todavía está activa en la sociedad renacentista. No podemos dejar de mirar esto, que es una obra de juventud de Miguel Ángel, totalmente distinta a las otras. ¿Por qué totalmente distinta? Porque acá él toma a David y en vez de tomar al David bíblico, que gana la batalla no por la astucia humana, sino por el poder de Dios, lo pone como el ejemplo de la astucia del hombre que mide con la onda, está atento porque la va a disparar, celebrando el triunfo de Florencia sobre otra ciudad que era mucho más poderosa. Entonces el David significaba que el chiquito le estaba ganando al grande porque era más astuto. ¿Cómo varió de aquí al final cuando ya él
subraya el hecho de que la potencia y el poder viene de Dios y no viene de los hombres, ¿no? Y entonces llegamos al gran revolucionario del arte, que es Caravaggio. Cuando murieron Rafael, Leonardo y Miguel Ángel, todos los artistas de los 100 años siguientes dijeron, con esto se terminó el arte. Lo único que podemos hacer es copiar y modificar, pero nada más. Y aparece lo que se llama el arte manierista, a la manera de los otros. Y muchos de ellos decían, me gustaría pintar como Miguel Ángel, me gustaría dibujar como dibujaba. Es decir, estaban admirando eso. El que viene para romper eso es Michelangelo Merisi, el Caravaggio. El Caravaggio es el que pinta esto. Y este es el cuadro, es uno de los cuadros, no son originales. El original se perdió. En la Segunda Guerra Mundial lo destruyeron. Pero este es el cuadro donde él le pidieron que pintara la inspiración de San Mateo. Entonces, eligió un campesino en la taberna, porque este era hombre de tabernas. Caravaggio era un hombre de tabernas, tenía una mala vida. Eligió un campesino, que es este. Acá esto lo dibujó un alumno, él lo dibujó con los pies embarrados porque venía caminando descalzo. Tratando de escribir brutamente sobre, y el ángel llevándole la mano, la inspiración. Cuando presentó el cuadro, lo querían matar, porque había roto con todos los cánones. No era la exaltación de la figura perfecta. Ahora tenemos acá un campesino. Y además, ¿cómo puede ser que San Mateo le puedan tener que guiar la mano para escribir cuando era alguien que contaba el dinero? Entonces él contestó que alguien puede hacer muy bien los números y no quiere decir que pueda hacer bien las letras. Le rechazaron el cuadro. Como se lo rechazaron y estaba contratado, entonces pintó otro. Y el otro cuadro, por supuesto, es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque trató de hacer lo que ellos querían. Pero no obstante, él empezó un cambio notable en el arte, que era buscar realmente hacer algo totalmente diferente. Vamos a tomar un tema, por ejemplo, que no es bíblico, que es la muerte de la Virgen, la dormición de la Virgen. Acá está Frangélico con sus celestes, acá Pier Maria Penacci, y acá está John Clever. Bueno, más o menos esto es lo que se hacía. Le pidieron a él que hiciera el asunto ese. Se fue al Tíber. En el Tíber había ahogada una prostituta. Tomó nota de la prostituta ahogada. Y entonces dibujó la muerte de la Virgen María. Ahí está. Sacándola de la prostituta ahogada con el vientre lleno de agua. Perdón, el vientre lleno de agua. El vientre lleno de agua. Acá no se ve bien porque, bueno, pues es una mala reproducción y hay luz. Los pies hinchados. Otro lío, otro problema con él, porque nadie quería poner esto y se la rechazaban. Pero él estaba haciendo algo, estaba volviendo, a pesar de que estaba volviendo el Evangelio a la realidad. Que la Virgen no era esa que estaba sentada en el palacio renacentista con el velo, que era una mujer de Nazaret. Entonces él iba a buscar en la realidad y en las caras lo que debían ser los discípulos, que ninguno pertenecía a la Academia de Jerusalén. Ya me dijeron que 5 minutos. Fíjense, por ejemplo, este es el camino de Emaús. Estos son 2 campesinos italianos. Mire la sorpresa que tiene, cómo la manifiesta. Miren que tiene el vestido, el traje roto. El gesto que hace, es un gesto bien napolitano. Abrir los brazos. Está tirando esta frutera, está en el borde, se está cayendo. ¿Por qué? Porque están frente a la sorpresa de esto. Pero ustedes miran esta cara y miran esta cara. Dejemos a un lado la cara de Jesús, que ahí trataba de congraciarse con nosotros. Estas 2 caras son caras reales, son caras de todos los días. Entonces, entre la cara que le pintaban a los discípulos de Emaús en el Renacimiento, que eran caras ideales, y esta, es más real esto, y esto es lo que él sostenía, y por eso renueva el arte Caravaggio.
En el norte, sin embargo, el asunto era distinto. Los flamencos pintaban distinto, pintaban todo simbólico. Este es el casamiento de los Arnolfini. Entonces, como acá se sacan una foto del casamiento, ellos mandaban a hacer un cuadro. Este es un cuadro del casamiento de ellos. No piensen mal, la novia no está encinta, no está embarazada. Lo que pasa es que esto significa, por eso yo dije simbólico, esto significa fecundidad. ¿Sí? Van a tener hijos. Acá está el perrito, fidelidad. Acá están los zapatos de él, miran para afuera porque él se va a dedicar a ese trabajo. Acá los zapatos de ella que están sacados, es la ampliación de esto, porque ella se va a quedar en la casa trabajando. La idea de familia de aquel momento. Detrás hay un cuadro, está mostrando que esto, que es un acto íntimo, aquí está la cama matrimonial, este acto tiene testigos que se están reflejando en el espejo. Son los testigos de la boda, porque un matrimonio es un acto privado y es un acto público también, las dos cosas. Acá, en el espejo, alrededor están las 14 estaciones de la cruz, porque Dios está presente. La ventana está abierta. La ventana abierta me dice que hay luz, que es de día. Es de día. Sin embargo, hay una vela encendida, una sola vela encendida. Porque la luz de Dios tiene que estar siempre encendida, no interesa cuál sea la luz que venga de afuera. Y acá hay unas naranjas. En el norte la naranja es como para nosotros la manzana de Adán, el fruto de la tentación. Entonces le dice que la tentación está permanentemente allí. Es todo, así trabajaban ellos, por eso en el sur, los renacentistas del sur se burlaban de los flamencos del norte porque decían que ellos hacían todo simbólico. Por supuesto que después el señor Arnolfini, a pesar de la cara que tiene, se comió la naranja y tuvo un problema y tuvo que divorciarse. Pero no obstante el cuadro lo tenía, ¿no es cierto? Seguimos. Cuando lleguen los 2 minutos, ¿cuánto tenemos de preguntas después? 10 minutos. De preguntas. Acá llegamos al humanismo ya. Ya tenemos la reforma en acción. Pero el rey Enrique VIII le está pidiendo al Papa que lo divorcie de Catalina porque quiere casarse con Ana Bolena, con su amante. El Papa le dice que no, no por nada, sino porque Catalina es la tía de Carlos V. Entonces es un lío de familia, si lo divorcia va a tener un problema, entonces le dice que no. Enrique VIII se enoja, decide romper y fundar la iglesia anglicana con todos los protestantes que haya sueltos por allí. En Francia se dan cuenta que esto va a dificultar los negocios entre el continente y la isla, de que esto va a ser un problema económico que los va a afectar directamente a ellos. Manda 2 embajadores, que son estos señores que van en nombre de Francia. Ahí está Van Eyck, que es un pintor flamenco que está allí radicado en Londres, y le piden que haga el retrato de los dos. Estos están discutiendo para convencerlo a Enrique VIII que él siga siendo fiel a la fe católica, que es la fe de los papas y que es la fe que, bueno, todo eso lo están convenciendo del problema espiritual que tiene. Para que él reaccione espiritualmente. Pero realmente en el fondo no están discutiendo eso. Ellos no van porque estén interesados espiritualmente en Enrique VIII, están porque se les acaba el negocio. Entonces se discute lo espiritual, pero en el fondo es otra cosa. Y tiene la desgracia de llamarlo a Van Eyck para que haga este cuadro, un flamenco. Entonces él pone todos los elementos de la modernidad, ¿no? Todos los elementos. Se puede mirar uno por uno, pero no tenemos tiempo. Un laúd con una cuerda rota. Acá hay una desarmonía. Un himnario con el texto en latín y en alemán por Lutero. Quiere decir que tenemos lo de un lado y lo del otro. Está hablando de los problemas que tienen, ¿no? Los problemas que tienen. Pero hay un detalle en medio de todo esto. Fíjense ustedes el detalle. A ver si lo notaron. Ahí hay algo. ¿Lo ponemos en primer plano? Cristo está detrás de la cortina.
Ustedes se dan cuenta cuál es el mensaje que está dando, ¿no? Miren, ustedes están discutiendo acerca de la fe, esto, la discusión es otra. A Cristo lo pusieron detrás de la cortina. ¿Mm? Lo están usando nada más. Quiere decir que pinta el crucifijo allí oculto detrás. ¿Mm? Esto es una ampliación de este pedacito, ¿no? El cuadro es muy grande, muy grande, y no hay reproducciones buenas. Pero sigamos. Acá hay una figura bastante extraña, ¿ven? Ahí. Es un anamorfismo, es una deformación de la imagen. Si alguno de ustedes se para en aquella pared y empieza a caminar mirando fija esa figura, cuando llegue a 1 metro, esa figura es una calavera. Es la muerte que está presente. Entonces, en el Museo Británico, donde está, no en el Museo Británico, en la Galería de Londres, donde está, tienen marcado un lugar. Y en general los guardias que hay le dicen, camine por acá. Y lo agarran del brazo, camine, pero mire. Y en un momento uno ve la calavera. Él dijo, mira, Cristo lo tiene atrás y acá hay un problema que se va a dirimir con la muerte, porque la muerte está presente. Por eso los cuadros hay que pararse y mirarlos con tranquilidad. Porque están diciendo siempre algo, ¿no? Sigamos. En ese tiempo yo rescato, porque tenemos que ir rápido, de los impresionistas, expresionistas y todo esto, que en general el tema religioso y el tema bíblico no estuvo, salvo en Van Gogh, que fue pastor. Entonces, él tiene una Biblia abierta en Isaías, pero en general el tema religioso no estaba presente como estuvo hasta ese momento. Lo humano privaba. Pero Van Gogh tiene algunas cosas interesantes. Él estuvo con los bretones, viviendo entre los bretones, y en ese año que él estuvo allí, con una crisis espiritual muy grande, fue a la iglesia y empezó a subrayar ciertas cosas. Este cuadro se llama Después del sermón. Fíjense que acá hay un árbol que divide 2 escenas. En esta escena están todas las mujeres mirando, Y acá está Jacob luchando con el ángel. Después del sermón. Es decir, ustedes son cristianos, saquen las conclusiones. El sermón está y dice ciertas cosas. Después tengo que bajar y tengo que luchar para poder meter eso dentro de mi realidad. Ese es el mensaje que está dando. La lucha de Jacob con el ángel es lo que viene después del sermón, cuando yo tengo que luchar para poder encarnar eso que escuché. El siguiente cuadro que vamos a ver, también de Gauguin, es el Cristo amarillo. Él después pintó un autorretrato, miren bien la cara de él, el autorretrato de él con este Cristo amarillo. El Cristo amarillo también tiene, y acá empieza a surgir un asunto que va a ser constante. Todas las mujeres alrededor de la cruz, no hay ningún hombre, fíjense que nunca hay un hombre, pero el hombre está acá atrás trabajando. Seguimos en otro cuadro. El descendimiento de la cruz, y nuevamente el mismo tema, todas mujeres y los hombres acá trabajando. La fe empieza a ser una cosa de mujeres. Mujeres, nada más que mujeres. Los hombres están en otra cosa, totalmente distinta. Y acá Jesús en Getsemaní, y se pinta la cara de él. Ustedes la vieron recién en el autorretrato, la cara de él. Es decir, él siente que él está sufriendo lo mismo que Jesús sufrió en Getsemaní, en ese tiempo que está entre los bretones. Por supuesto que acá el arte se aleja totalmente de la Biblia. Llegamos al cuadro liminar del siglo XX, que es las señoritas de Aviñón de Picasso, donde estaba la Virgen María y todo lo demás. Ahora están las señoritas de Aviñón, que no son señoritas, y Aviñón es un puente. Aviñón es una calle y estas son prostitutas de la calle esa. ¿De dónde saca? Esto lo pinta en el año 1907. ¿De dónde saca sus retratos, esos retratos? De máscaras primitivas de los africanos. Cuando terminó este cuadro, todos decían que se tenía que colgar, que este cuadro no servía. Los amigos de él le dijeron, mira, colgar, es grande el cuadro, está en el Museo de Arte de Nueva York. Le dijo, agarrá el travesaño de arriba, colgá una cuerda, poné una cuerda y ahorcate. Este cuadro fue considerado el cuadro
más importante del siglo XX. Él señaló varias cosas. En primer lugar, que volvíamos al primitivismo. En segundo lugar, que la decadencia está en el centro. Y que la figura humana, cubismo, se quebraba. La figura humana se quebraba, el hombre se quebraba. Perdía la armonía que le habían predicado en los siglos anteriores. Él está viendo un poco 7 años antes la Primera Guerra. Cuando llegó la Primera Guerra todos fueron a buscar el cuadro porque tiene importancia esto. Está diciendo que algo el artista vio de todo eso. Y este es el cuadro que yo creo que es más importante, sí, del siglo XX. Picasso tiene, ustedes saben, es el Guernica. Guernica fue una ciudad bombardeada en ese momento. Y él trató de reflejar lo que pasó en esa ciudad. El toro embistió al caballo. El toro está con el gesto del animal que embiste, se da vuelta para ver qué pasó y el caballo está gimiendo acá. Acá está la piedad. La mamá con el hijo muerto. Pero él la pinta en desesperación. Miren ustedes, por ejemplo, ahí la tenemos, en desesperación. Ustedes pueden comparar esta piedad con la de Miguel Ángel. La paz que tiene la piedad de Miguel Ángel y la desesperación que tiene eso. Esto lo explicó él, ¿eh? Lo que estoy diciendo lo explicó él. Es la piedad, es la piedad de ese tiempo, es la angustia de ese momento. Y acá, en el otro lado, usted sabe que en la Iglesia Católica se subrayan las 3 Marías, ¿no? Las 3 Marías están allí, también gritando frente a la violencia. Y yo creo que lo más interesante está en este lugar, que es que donde los del medioevo colocaba el ojo de Dios mirando, acá está la tecnología mirando. Hay una bombita, pero la bombita le dio la forma de un ojo. Nos está mirando eso. Y entonces llegamos a Andy Warhol, que es el mercado capitalista. 4, este es el arte moderno. No vamos a llegar al último arte moderno, pero segundo cuadro del tercero, la cantidad que usted quiera. Es el mundo moderno, es el capitalismo, es la producción en serie, todo esto. En el Pompidou pidieron a los 25 años que se hiciera una retrospectiva. Retrospectiva quiere decir que dejamos lo mejor de estos 25 años y los exponemos. 2 años hubo una cantidad de notables buscando la retrospectiva. A los 2 años presentaron su obra y la abrieron a la gente. La gente entraba y se encontraba con 2 salas vacías. Es todo un mensaje. Es la nada. Cuando nos alejamos de Dios, llegamos a la nada. Yo creo que el arte tiene mucho que decir. Y el arte tiene que ser un mensajero de esperanza. Yo estoy estimulando a los artistas latinoamericanos y logré ya que varios artistas ya están exponiendo en Estados Unidos. Artistas pop. El más grande del pop en el Perú se convirtió al Señor y dejó el arte. 25 años, quemó todos sus libros. Pero encontré un día y dije, ¿por qué hiciste eso? Y empezamos a hablar con él, volvió a pintar. Hoy está exponiendo en Nueva York. Estuvo exponiendo en Buenos Aires. Es decir, creo que hay que estimular a los cristianos que hacen arte para que el mensaje no sea el vacío, para que el mensaje realmente tenga la consistencia que el cristianismo y la respuesta que el cristianismo sigue teniendo en esta hora. Y yo creo que así como hay predicadores y tenemos que buscar que tengamos buenos predicadores que prediquen la palabra de Dios, tenemos que buscar también tener grandes artistas que reflejen en un ángulo que hemos olvidado y que fue muy importante para la Iglesia, empiecen a reflejar cuál es el sentimiento de los cristianos y cómo nosotros podemos dar todavía un mensaje a través del arte. Lo dejamos acá. Muchas gracias.